Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Augusto II de Polonia. Él fue un elector de Sajonia que se acabaría convirtiendo en rey de Polonia, un trono que él mismo consideraría como maldito, teniendo un reinado un tanto complicado a causa de sus enfrentamientos contra la nobleza polaca y contra el imperio sueco, llegando a perder incluso el trono por algunos años, además de que fue conocido por su intensa vida privada, siendo un rey vividor que disfrutaba de los grandes placeres de la vida, además de que tuvo numerosa descendencia ilegítima. Esta biografía es realizada por petición de Kelvin Vital, Bernardo Enrique de Albuquerque, Andrea Díaz, Jesús Ignacio Sánchez, Silvia Cristina Monroy y Josué Ferreira. Federico Augusto de Wettin y Oldenburgo nació el 12 de mayo de 1670 en el Palacio de Dresde, en el Electorado de Sajonia, actualmente en Alemania. Fue hijo del elector Juan Jorge III de Sajonia y de la esposa de este, la electora Ana Sofía de Dinamarca. El matrimonio tan solo tuvo dos hijos varones, Juan Jorge y Augusto. El niño también tendría un medio hermano llamado Juan Jorge Maximiliano, nacido de una relación extramatrimonial de su padre con la cantante de ópera italiana Margarita Salicola, además de que se rumoreaba de que tenía otra medio hermana llamada Magdalena Sibila de Naxos, pero esta paternidad de su padre nunca fue reconocida. Es más, Magdalena Sibila se convertiría en la amante oficial del futuro Juan Jorge IV, así que si realmente era hija del padre de Augusto, esta habría sido la amante de su propio medio hermano. Al ser el segundo hijo varón de los electores de Sajonia, Augusto no estaba destinado a gobernar, siendo su hermano mayor, Juan Jorge, el heredero del electorado. Ambos hermanos recibirían educaciones distintas. Juan Jorge sería formado para ser el futuro elector de Sajonia, mientras que Augusto recibe una educación más bien caballeresca, estando esta centrada en idiomas, diplomacia, leyes, pintura, música, equitación y esgrima, además de recibir una formación militar, aparte de que recibió una estricta educación luterana por parte de su madre, la electora Ana Sofía. Augusto iría creciendo, siendo descrito como un muchacho de rostro ovalado, mejillas prominentes, tez rosada y nariz amplia y recta. Su cabello era de color rubio ceniza y sus ojos eran azules grisáceos. El príncipe sería descrito como un joven de cuerpo atlético y bastante alto para la época, ya que medía 1,85 m, teniendo así una presencia imponente. Augusto no solo sería conocido en su tiempo por su majestuoso porte, que imponía respeto, sino también por ser un hombre muy fuerte. Se dice que él era capaz de doblar herraduras con sus propias manos y monedas con sus dedos, aparte de que era capaz de alzar un hombre con un solo brazo, ganándose así el apodo del Fuerte. Augusto también sería descrito como un hombre apasionado, autoritario, orgulloso, obstinado, impulsivo, impetuoso y muy carismático. A él le encantaba la equitación, el arte y la arquitectura, además de ser un gran amante del lujo, pero lo que más le gustaba eran las diversiones de la corte, disfrutando mucho de los banquetes y de los bailes, aparte de que siempre sería un hombre muy mujeriego. Desde bien joven empezó a mostrar un gran deseo hacia las mujeres, iniciándose en las artes amatorias desde una edad bastante temprana.
Se sabe que Augusto lograba conquistar fácilmente a las mujeres, las cuales se mostraban muy atraídas hacia él, no solo por su posición, su carisma o su majestuoso porte, sino porque él era un gran seductor. Durante su juventud, el príncipe realizó distintas giras por Europa, visitando así Francia, quedando realmente fascinado con la corte del rey Luis XIV, quedando maravillado con el lujo y la arquitectura del Palacio de Versalles, además de que le llamaría mucho la atención la presencia y la autoridad de dicho monarca francés. Mientras realizaba estas giras europeas, el príncipe amplió sus conocimientos. A su paso por tierras italianas, se dedicó a estudiar arte y arquitectura, mientras que en los Países Bajos estudió ingeniería y artes decorativas. Mientras el príncipe se dedicaba a viajar por Europa, su padre decidió buscarle un buen casamiento que le permitiese establecer alianzas políticas con otros príncipes protestantes, comprometiéndola así con la princesa Cristiana Everardina de Brandeburgo-Bayreuth en el año 1689, pero la celebración de su casamiento tuvo que retrasarse por algunos años, debido a que su padre, el elector Juan Jorge III, acabaría falleciendo en el año 1691, convirtiéndose así el hermano mayor de Augusto en el nuevo elector de Sajonia, bajo el nombre de Juan Jorge IV. El 20 de enero de 1693 se celebró la boda entre Augusto y la princesa Cristiana Everardina en la ciudad de Bayreuth, en el margraviato de Brandeburgo-Bayreuth, actualmente en Alemania. Para entonces, él tenía 22 años de edad en el momento de la unión y ella 21. Los recién casados se instalaron en el palacio de Dresde, lugar donde estaba establecida la corte de su hermano, el elector, pero su matrimonio pronto sería descrito como muy infeliz. Ambos cónyuges no tenían nada en común, además de que su esposa sería descrita como una mujer demasiado piadosa, reservada y discreta, que apenas participaba en la vida cortesana, debido a que en la corte de Dresde se celebraban muchas fiestas y se cometían demasiados excesos. Augusto apenas mantendría relación con su esposa, siendo su matrimonio demasiado frío y distante. Para el momento en el que se casó, el príncipe ya llevaba varios años manteniendo un romance con una de sus primeras amantes oficiales, Sofía Leonor Klengel, quien sería descrita como una hermosa morena que fue instalada en la corte de Dresde unos meses después de haberse celebrado el casamiento de Augusto con su esposa Cristiana Everardina, acompañándose al príncipe durante las fiestas y las diversiones que se celebraban dentro de dicha corte, aparte de acompañarlo durante algunos de sus viajes por Europa, finalizando este romance en el año 1695. En el año 1694, su hermano, el elector Juan Jorge IV, falleció a causa de la viruela que le había contagiado su amante y supuesta medio hermana, muriendo así sin haber tenido descendencia legítima. Augusto se encontraba en Venecia con motivo de las celebraciones del carnaval, regresándose a Sajonia para asumir su nuevo cargo como elector, un puesto que nunca había pensado que llegaría a ocupar, pasando a ser conocido como Federico Augusto I. En el mismo año en el que se convirtió en elector, el gobernante se fijaría en Aurora de Königsmarck, convirtiéndola así en una de sus amantes oficiales, llegando a tener junto a esta un hijo llamado Mauricio, quien llegaría a ser conde de Sajonia y mariscal de Francia. A los pocos meses de haber asumido el cargo de elector de Sajonia, Federico Augusto se uniría a la Gran Guerra Turca entre los años 1695 y 1696,
siendo él mismo quien lideró a las tropas imperiales durante la batalla de Olach contra las fuerzas otomanas, pero ninguno de los dos bandos resultó ganador durante este enfrentamiento, quedando así empatados, aunque sí sufrirían grandes pérdidas por ambas partes. Con motivo de dicha guerra, Augusto empezó a visitar más a menudo la corte imperial, conociendo durante una de sus visitas en el año 1696 a una noble austriaca llamada Ana Aloysia de Lamberg, más conocida como la condesa Sterle, a quien no dudó en tomarla como amante, iniciándose una relación amorosa que duró más o menos hasta el año 1700, naciendo de esta relación un hijo de nombre desconocido que falleció al poco de nacer. Mientras el elector iniciaba esta nueva relación amorosa, su esposa, la electora Cristiana Berardina, alumbró al único hijo que el matrimonio llegó a tener en común, el príncipe Augusto, quien se acabaría convirtiendo en rey de Polonia bajo el nombre de Augusto III y en elector de Sajonia bajo el nombre de Federico Augusto II. En el año 1697 falleció el rey Juan III Sobieski, surgiendo así en Polonia nuevas elecciones para buscar un nuevo rey, presentándose una serie de candidatos para sentarse en el trono polaco. Augusto no dudó en presentarse como candidato, siguiendo así los consejos de las personas que le rodeaban, obteniendo rápidamente el apoyo del emperador Leopoldo I del Sacro Imperio Romano Germánico, rivalizando así con el príncipe Francisco Luis de Borbón-Conti, quien era considerado como el candidato favorito. El elector pronto emprendió su viaje hacia tierras polacas, ganándose durante el camino el favor de muchos nobles polacos gracias a su gran carisma, además de que prometió abandonar sus creencias luteranas para abrazar el catolicismo, algo que le sumaría muchos puntos a la hora de ser elegido como rey. Finalmente, gracias al apoyo austriaco y a una parte de la nobleza polaca, Augusto fue elegido como el nuevo rey de Polonia bajo el nombre de Augusto II, pero su nombramiento no fue del agrado ni de su rival, el príncipe de Conti, ni de los partidarios de este, iniciándose así una serie de levantamientos en Polonia en contra del nuevo monarca. Su subida al trono polaco le trae una serie de problemas con su esposa Cristiana Eberhardina, debido a que Augusto no le había comentado nada a su mujer sobre su candidatura para sentarse en el trono polaco, ni de su promesa de convertirse en católico, enterándose su esposa de todo esto cuando Augusto ya había sido elegido como rey. Cristiana Berardina se negó a asistir a la coronación de su marido y a cambiar de creencias religiosas, además de que también se negaría a trasladarse a tierras polacas, permaneciendo en el electorado de Sajonia, pasando el matrimonio largas temporadas separados, debido a que Augusto viviría entre la corte polaca y la sajona, haciendo así cada cónyuge sus vidas por separado. Su esposa abandonó la corte de Dresde y se instaló en el castillo de Brecht, donde viviría prácticamente recluida, algo que ocasionó que el matrimonio apenas tuviese trato, reencontrándose tan solo durante alguna que otra ceremonia o en los actos oficiales que se celebraban en Sajonia. Nada más sentarse en el trono polaco, Augusto mantuvo una serie de tensiones con Rusia y Suecia, debido a que el nuevo rey polaco se negaba a establecer una alianza báltica, prefiriendo que Polonia y el Gran Ducado de Lituania tuviesen un gobierno independiente y que no dependiesen tanto de ambos imperios. Augusto también quiso establecer una monarquía absolutista, eliminándose la conocida libertad dorada, con la cual distintos nobles y gobernantes polacos eran incluso más poderosos que el propio rey. También intentó suprimir la monarquía electiva,
con la intención de que su hijo Augusto pudiese heredar algún día el trono polaco, por ser simplemente el hijo del rey, y que no tuviese que pasar por la elección de los nobles polacos, pero no logró este cometido. Mientras intentaba implantar una monarquía hereditaria, el monarca pronto se distrajo de esta idea y se centró en otros asuntos, mostrándose más interesado en expandir el reino de Polonia, al apoderarse de la región de Livonia, entrándose a formar parte de la Gran Guerra del Norte contra Suecia, como aliado de Rusia y de Dinamarca, intentando así junto a Pedro I de Rusia y Federico IV de Dinamarca el despojar al rey Carlos XII de Suecia de muchas de sus posesiones. Augusto inició una invasión a la región de Livonia, pero pronto el ejército polaco-sajón fue expulsado de dicha región por las tropas suecas, iniciándose posteriormente una invasión a Polonia por parte del rey Carlos XII de Suecia, sufriéndose las tropas polaco-sajonas duras derrotas durante las batallas de Glissov y Pultusk. Para el verano de 1702, las fuerzas suecas ya habían tomado casi toda Polonia, algo que ocasionó que Augusto se viese obligado a reunirse con todos los nobles polacos con el fin de conseguir apoyo a la hora de expulsar a los invasores suecos, pero lo único que encontró fue una fuerte oposición por parte de tales nobles que se mostraron en contra de sus políticas. Al no contar con el apoyo de los nobles polacos, Augusto se vería obligado a pedir un préstamo al zar Pedro I de Rusia, recibiendo así una buena cantidad de dinero y de soldados rusos, aunque este préstamo tendría altísimos intereses que el monarca polaco apenas podía afrontar. Mientras todo esto iba pasando, Augusto también tendría tiempo para el amor. En el año 1701 conoció una esclava turca llamada Fátima, a la cual tomaría como amante, cambiando esta su nombre por el de María Ana de Spiegel, teniendo junto a ella dos hijos llamados Federico Augusto Rutovsky, quien llegaría a ser conde y mariscal de campo, y María Ana Catalina Rutowska, quien llegaría a ser condesa. Mientras mantenía esta relación con su amante turca, el monarca inició en el año 1702 un romance con una noble polaca llamada Úrsula Catalina Lubomirska, con quien llegaría a tener un hijo llamado Juan Jorge, quien sería caballero de Sajonia y gobernador de Dresde. Augusto mantenía un romance con ambas mujeres a la vez. Fátima permaneció como su amante en Sajonia, mientras que Úrsula sería su amante en Polonia. Según las crónicas de la época, Augusto parecía estar muy encaprichado de Fátima, siendo una de sus amantes favoritas, regresando siempre a sus brazos cuando se cansaba de sus otras amantes, hasta que finalmente se cansó de ella también, tras varios años de relación. Mientras mantenía tales romances a la vez, el gobernante se encaprichó de una ama de llaves conocida como Enriqueta Renard, manteniendo con esta un breve romance del que nacería una hija llamada Ana Olszewska, quien sería la hija favorita del monarca. Mientras Augusto intentaba hacer frente a la invasión sueca y continuaba con su agitada vida sentimental, los nobles polacos que se mostraban como opositores del monarca formaron la Confederación de Varsovia en el año 1704, decidiendo estos la destitución de Augusto, una situación que fue aprovechada rápidamente por el rey sueco Carlos XII para sentar en el trono polaco al nuevo rey Stanislao I Leszczynski. La elección de un nuevo monarca no fue aceptado por Augusto, quien se negaba a abdicar,
estalló así una guerra civil entre los partidarios de ambos reyes polacos, donde Augusto sufriría una serie de derrotas que le obligaron a retirarse al electorado de Sajonia, el cual está empezando a ser invadido también por las fuerzas suecas. Ante la amenaza de perder también su electorado, finalmente decidió firmar la paz de Altenstadt, donde el elector acabaría cediendo la corona polaca al rey Stanislao I Leszczyński, aunque poco después de haber firmado esta paz, los sajones, con la ayuda de Rusia, lograron derrotar a las tropas suecas durante la batalla de Kalisz, algo que le daría esperanzas a Augusto de recuperar el trono polaco. Una vez abandonó el trono polaco, Augusto participó en la Guerra de Sucesión Española como aliado de la Casa Habsburgo, llegando a participar en el asedio de Lille junto al príncipe Eugenio de Saboya. Mientras participaba en este conflicto, el electorado de Sajonia seguiría ocupado por las fuerzas suecas. Por esta razón, el elector llegaría a entablar una alianza con el Imperio ruso, apoyándolo durante sus conflictos contra los suecos. En el año 1709 se produjo la victoria de los rusos durante la batalla de Poltava, que supuso el inicio del fin del Imperio sueco, retirándose así las tropas suecas de Polonia, algo que también ocasionó que el rey Stanislao I Leszczyński se viese obligado a abandonar dicho reino al no contar con el apoyo sueco. Gracias al apoyo ruso, Augusto pudo volver a sentarse en el trono polaco, iniciándose un segundo reinado tras haber establecido una nueva alianza con el Imperio ruso, convirtiéndose así en una especie de vasallo del zar Pedro I de Rusia, a cambio de que Polonia estuviese protegida militarmente y que el gobierno ruso pudiese interferir en los asuntos polacos. El hecho de que Polonia estuviese sometida por los rusos no gustó demasiado a la nobleza polaca, quien empezó a exigir al monarca que expulsase a las tropas rusas del reino. Augusto acabaría aceptando aquellas exigencias por parte de la nobleza polaca, algo que haría regañadientes, debido a que Polonia estaba amenazada aún por Suecia y por el Imperio Otomano, al ser aliado de Rusia. Así que ante esta situación, el zar Pedro se comprometió que en pocos meses retiraría sus tropas de Polonia y que no se entrometería en la gobernación polaca, aunque esto último finalmente no lo cumpliría. Mientras todo esto iba pasando, Augusto seguiría teniendo tiempo para el amor. En el año 1704, antes de perder el trono polaco, el monarca conoció durante un baile que celebró su esposa a una noble alemana llamada Ana Constancia de Brockdorf. Esta mujer se encontraba casada en ese momento con el barón de Hoym, enamorándose perdidamente del gobernante de ella. En un principio, su relación solo fue amistosa, pero fue tanta la pasión que sentía hacia esta baronesa que decidió romper la relación que mantenía con su amante oficial, Úrsula Catalina Lubomirska, para iniciar una relación exclusiva con Ana Constancia, convirtiéndose la baronesa en una de sus amantes más importantes. Fue tal el amor que sintió hacia su nueva amante que el rey consiguió para ella el título de condesa imperial de Kozel. Incluso la permitió el interferir demasiado en la política polaca, algo que ocasionó que le surgiesen al monarca muchos opositores y que perdiese el trono polaco ante Stanislao I Leszczyński. De esta relación nacerían 4 hijos. Primero nació un hijo varón de nombre desconocido que murió al poco de nacer. Después tuvieron 2 hijas seguidas, llamadas Ana Constancia y Federica Alejandra, llegándose a casar ambas con funcionarios de la corte polaca, y por último tuvieron un hijo llamado Federico Augusto,
quien desempeñaría una carrera militar. Tras iniciar su segundo reinado, Augusto firmó un acuerdo con el rey Federico IV de Dinamarca, donde el rey polaco recibió una serie de territorios en la Pomerania sueca, que había logrado conquistar cuando lideró al ejército sajón durante las primeras etapas de la Gran Guerra del Norte. Pese a ser como una especie de vasallo para Rusia, el gobernante empezó a distanciarse de la influencia rusa y se empezó a mostrar interesado en unirse a la coalición antirrusa que había surgido en Polonia, pero como su reino dependía tanto de Rusia, finalmente no tomaría esa decisión, mostrándose como aliado del zar Pedro. Augusto también logró hacer frente a una serie de conspiraciones que fueron ideadas en su contra con el fin de destronarle, como por ejemplo el complot ideado por el político y ex canciller Juan Stanislao Jablonowski, quien era tío del ex rey Stanislao I Leszczynski, teniendo la intención de devolverle el trono a su sobrino con esta trama, pero acabaría fracasando. Augusto empezó a temer el perder de nuevo el trono ante los partidarios de Stanislao I Leszczynski y la facción prorrusa que cada vez tenía más poder en Polonia. Por esta razón decidió introducir a las tropas sajonas dentro del reino, con el fin de fortalecer su posición como rey, aunque esto ocasionó que recibiese muchas críticas y que diferentes nobles polacos exigiesen la expulsión de las tropas sajonas de Polonia, además de que la monarquía absolutista que el rey quería implantar en su reino no era del agrado de los nobles polacos, quien temían el perder todos sus privilegios. Ante la hostilidad de la nobleza polaca, Augusto se reunió con el zar Pedro, pidiendo la ayuda para mantener la paz dentro de su reino, desplegándose de nuevo las tropas rusas por Polonia, algo que volvió a causar una gran incomodidad entre la nobleza polaca, ya que no solo tenían que lidiar con la presencia de las tropas sajonas, sino que también con las rusas. El zar Pedro I envió al príncipe y diplomático ruso Grigori Dolgorukov para ejercer como mediador entre Augusto y la nobleza polaca, llegándose al acuerdo de que las tropas sajonas fuesen expulsadas de Polonia y que los nobles polacos pudiesen seguir manteniendo sus privilegios. Pese a llegar a un entendimiento con la nobleza polaca, el zar Pedro no tenía la intención de que sus tropas abandonasen Polonia ni de dejar de interferir en la gobernación. Por esta razón, Augusto buscó el apoyo de Prusia, Austria y de Gran Bretaña para expulsar a las fuerzas rusas de Polonia, las cuales acabaron abandonando el territorio polaco en cuestión de pocos meses. Tras esto, Augusto quiso asumir de nuevo sus obligaciones como rey e intentó implantar una serie de nuevas reformas dentro de su reino, pero tras reunirse en el año 1720 hasta en 2 ocasiones distintas con la nobleza polaca, sus propuestas no salieron adelante ante la gran oposición que tuvo por parte de los nobles proprusianos y prorrusos. Augusto también estuvo bastante implicado en los asuntos religiosos durante sus últimas décadas de vida. Cuando se produjo la muerte de su madre, la electora Ana Sofía de Dinamarca, en el año 1717, el monarca anunció que su hijo, el príncipe Augusto, se convertiría también en católico, ganándose así el apoyo de la nobleza católica, algo que no había hecho antes al negarse tanto su esposa, Cristiana Everardina, como su madre, Ana Sofía, a la conversión del príncipe. El gobernante, bajo la influencia del zar Pedro, permitió que se construyesen una serie de iglesias ortodoxas en Polonia,
además de que intentó lidiar con las tensiones y los disturbios que fueron surgiendo entre católicos y protestantes en tierras polacas, como por ejemplo el famoso tumulto de Toruń, donde fueron condenados a muerte 10 de los participantes de este motín, entre los cuales se encontraba el propio alcalde de Toruń. Augusto seguiría llevando una vida sentimental un tanto agitada e intensa durante su segundo reinado. Durante casi 10 años mantuvo un apasionado romance con su amante oficial, la condesa de Kozel, rompiéndose su relación hacia el año 1713, debido a que el monarca se vería muy influenciado por la nobleza polaca, que le exigiría que rompiese con este romance, ya que temían que el gobernante se casase morganáticamente con su amante si se llegaba a quedar viudo, siendo Ana Constancia considerada como una mujer peligrosa para los intereses polacos por la gran influencia y el poder que tenía sobre el electorado de Sajonia. Augusto, presionado por la nobleza polaca, intentó quitar poder a Ana Constancia, algo que ocasionó que la condesa de Kozel participase en una conspiración en contra de su propio amante. Por esta razón, el gobernante desterró a la condesa al castillo de Stolpen, donde viviría los 49 años de vida que le quedaban. Mientras Augusto mantenía esta relación con la condesa de Kozel, este mantuvo una relación amorosa con la bailarina francesa Angélique de Bargue, un apasionado y tormentoso romance lleno de idas y de venidas. En el año 1713, el gobernante también inició un romance con la noble Mariana Denhof, una mujer que también interfirió en la política polaca y llegó a ejercer una gran influencia sobre el monarca. En el año 1720, Augusto inició un breve romance con la noble polaca Edmunda Sofía de Dieskau, quien fue descrita como extremadamente bella, pero su relación amorosa tan solo duró unos pocos meses, iniciando inmediatamente otro romance con una mujer llamada Christiana Edmunda de Osterhausen, más conocida como Enriqueta, pero esta relación amorosa también duraría pocos meses, siendo Enriqueta su última amante conocida. Pese a todas estas mujeres mencionadas como sus amantes, se sabe que Augusto mantuvo numerosos romances con otras tantas a lo largo de toda su vida, teniendo un sinfín de aventuras amorosas, siendo relaciones sin importancia, de tan solo una noche o de varios días. Incluso algunos historiadores aseguran que fruto de todos estos romances, el gobernante llegó a tener más de 300 hijos ilegítimos, aunque solo reconocería a 11 de ellos. Tras producirse la Gran Guerra del Norte, Augusto no participó en ningún otro conflicto, centrándose únicamente en los asuntos internos del electorado de Sajonia y del reino de Polonia. El monarca seguiría manteniendo una relación un tanto tensa con la nobleza polaca durante el resto de su reinado, además de que fue el único rey polaco que no vendió ningún cargo a ningún gobernante y político polaco. Augusto no se mostraría cómodo en Polonia. Por esa razón pasaría largas temporadas en la ciudad de Dresde, la cual floreció culturalmente, además de que se vivió cierto desarrollo en la artesanía sajona, la cual sería apoyada por el monarca. También ordenó construir una serie de edificios en dicha ciudad y reformaría otros tantos, como el castillo de Dresde. El monarca se dedicaría a ampliar algunos de sus palacios favoritos, como el de Pirnitz o el de Morisburg, aparte de adquirir pabellones de caza y fincas para disfrute del gobernante y de su corte. En el año 1727, su esposa Cristiana Berardina falleció, una muerte que no fue demasiado sentida por Augusto, debido a que el matrimonio apenas tenía trato y se verían en contadas ocasiones. Incluso ni él
ni su hijo asistieron al funeral de su fallecida esposa. Pese a tener tan solo un hijo legítimo, el monarca se negó a contraer un nuevo casamiento, prefiriendo compartir su vida privada con sus numerosas amantes. Augusto sería a lo largo de su vida un hombre vividor al que le gustaba disfrutar de los placeres de la vida, llevándose una vida demasiado desenfrenada y llena de excesos. Aquel estilo de vida afectó mucho su salud. Según fueron pasando los años, él dejó de ser un hombre fuerte y atlético para convertirse en un rey obeso y débil, teniendo incluso problemas para moverse con normalidad, sufriendo de fatiga crónica, además de padecer de una serie de enfermedades como diabetes y gota. Pero aún así, el monarca no dejó de cometer excesos, dándose grandes atracones de comida y bebiendo demasiado, siendo un hombre alcohólico que casi siempre se encontraba borracho. Finalmente, Augusto acabó desarrollando el pie diabético, viéndose varios de sus dedos afectados por este mal, los cuales desprenderían un gran hedor y le causarían terribles dolores. Por esta razón, los médicos reales decidieron amputarle estos dedos afectados, pero ante la falta de cuidados y el poco avance médico de la época, el gobernante acabó desarrollando una gangrena, muriendo así a causa de una sepsis el 1 de febrero de 1733, a los 62 años de edad en Varsovia, en Polonia. Según se cuenta, el monarca sufrió de una terrible agonía durante sus últimas horas de vida a causa del dolor que sentía y de las altísimas fiebres que estaba padeciendo, maldiciendo a Polonia y al trono polaco. Incluso llegó a maldecir su propia existencia, pronunciando estas palabras antes de fallecer: «Toda mi vida ha sido un pecado ininterrumpido. Dios, ten piedad de mí». La muerte de Augusto fue ocultada por un día entero antes de hacerse pública, por miedo a que se desatasen algunos disturbios, y tras su muerte, el rey Stanislao I Leszczynski volvería a sentarse en el trono polaco, iniciando así su segundo reinado, que tan solo duró 3 años, sentándose posteriormente en el trono polaco el hijo del fallecido monarca, el príncipe Augusto, pasando a ser conocido como Augusto III. El difunto rey fue enterrado en la catedral de Varsovia. Sus entrañas fueron depositadas en la iglesia de los capuchinos de dicha ciudad, y su corazón fue depositado en la catedral de la Santísima Trinidad de Dresde, en Alemania. Augusto fue un rey de presencia majestuosa e imponente, que sería conocido en su época por ser un hombre muy fuerte, llegando a doblar herraduras y monedas con sus propias manos, llegando a gozar de una gran fama dentro de algunas cortes europeas por su fortaleza y su gran carisma, aunque también llegaría a ser muy odiado por sus opositores y enemigos, llegando a mantener una relación bastante tensa con los nobles polacos, con los cuales nunca llegaría a entenderse, algo que ocasionó que se acabase convirtiendo en un rey frustrado y desilusionado con el trono, llegando incluso a maldecir a Polonia. Augusto no solo sería conocido por su intensa vida política, sino también por su agitada vida sentimental, llegando a tener un sinfín de amantes y de hijos ilegítimos, siendo posible de que fuese uno de los gobernantes que más hijos haya llegado a tener fuera de su matrimonio, siendo descrito por muchos de sus contemporáneos como un hombre muy mujeriego y un gran vividor, al que le gustaba disfrutar continuamente de los grandes placeres de la vida. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Augusto II de Polonia. Espero que os guste esta historia y espero a que todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre él también.
Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros gobernantes que hayan sido famosos por tener un gran número de hijos ilegítimos. Y con esto me despido. Hasta la próxima.